En cada una de las sesiones estaremos avanzando a través del mismo método, con 6 pasos: los saberes previos, la exploración de saberes, estructuración del conocimiento, su profundización y práctica, la transferencia a otros contextos y la valoración. Se realizará en el cuaderno y en la plataforma. Moralidad de las pasiones. En el estudio que venimos adelantando, hemos pasado ya por varios temas que hemos abordado. Hemos pasado porque el hombre es imagen de Dios y de allí su dignidad. Frente a esa imagen de Dios, hemos visto la propuesta cristiana de vivir como proyecto de vida de acuerdo con las bienaventuranzas, con unas actitudes de ese tipo de espiritualidad, si se quiere un poco contracorriente, para alcanzar la bienaventuranza cristiana, que es la realización personal participando de la divinidad de Dios. Luego hemos pasado a ver la libertad del hombre en el proceso, en la historia de la salvación. Y esa libertad actuante pues nos lleva a valorar los actos buenos y los actos malos. Hasta allí hemos hecho el recorrido. Hoy nos vamos a acercar a las pasiones y a su moralidad, es decir, a valorarlas como buenas o como malas, para que nos sirvan para alcanzar la salvación o la llamada bienaventuranza cristiana. Porque la persona humana se ordena a la bienaventuranza. ¿Y cómo? ¿Cómo se orienta a eso? Pues por medio de sus actos deliberados, es decir, razonados y decididos. También las pasiones o sentimientos que experimenta pueden disponer a la persona y contribuir a organizarse, a realizarse en la bienaventuranza. El término pasiones pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano. Ha sido el cristianismo quien ha desarrollado este tipo de pensamiento para comprender la intimidad del ser del hombre y relacionar esta intimidad pues con todo el proceso y la historia de salvación.
Entonces, ¿qué son las pasiones? Pues las pasiones son emociones, son afectos y son sentimientos. Y es importante tener en cuenta que por medio de estas pasiones también se puede intuir lo bueno y lo malo. A través de la razón podemos conocer lo bueno y lo malo. Y las pasiones nos permiten intuir, como así ver rápidamente de una sola, lo bueno y lo malo. Podemos tomar como ejemplos de pasiones el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza y la ira. Para poder estudiar entonces la moralidad de las pasiones, tenemos que empezar por darnos cuenta de, en la medida en que aparecen, en que son simplemente emociones, afectos, sentimientos, pues que hacen parte de los impulsos de la sensibilidad del ser humano. Y en ese sentido, como simples impulsos, no podemos valorarlos como buenos o como malos. La pasión no es ni buena ni mala en sí misma. Entonces, ¿en qué consistirá su valoración moral? Pues dependerán de un segundo elemento, de un segundo factor, de un segundo paso de esas pasiones en la dinámica interna del ser humano. Las pasiones, además de ser esos impulsos, son voluntarias. ¿Voluntarias en qué sentido? Voluntarias en el sentido de que la voluntad las toma y las organiza, las ordena. Y también son voluntarias cuando la voluntad las deja sueltas, sin ordenar. Y en ese sentido, como ya pasan por la voluntad del ser humano, aunque las deje sueltas, es que las podemos valorar como buenas o como malas. No es en el nivel de los impulsos que las valoramos, sino es en el nivel de la voluntad. Y una voluntad que se va a manifestar en unas acciones. Entonces, una pasión es buena cuando contribuye a una acción buena. Por el contrario, una pasión es mala, se valora como mala cuando contribuye a una acción mala. Y ya por ahí podríamos volver a revisar la lista que habíamos hecho antes. Amor y odio, deseo y temor, alegría, tristeza, ira. Ya podemos acercarnos a valorarlas. Ahora, si las pasiones son buenas porque contribuyen a una acción buena, entonces es porque hay una voluntad buena que ordena la pasión al bien. Por su parte, si hay pasiones malas porque contribuyen a una acción mala, es porque hay una voluntad mala, una voluntad mal formada, porque no ordena o porque no limita. Son dos acciones, ordenar y limitar.
Esta repetición de impulsos que aparecen en nuestra sensibilidad y luego pasan a nuestra voluntad y se convierten en acciones, si siguen la línea de la bondad, porque contribuyen al bien, porque han sido orientadas por una buena voluntad, son las que se van a convertir en virtudes, unas pasiones virtuosas. Por el contrario, aquellos otros impulsos que aparecen en nuestra sensibilidad y que pasan por la voluntad, pero la voluntad ni las ordena ni ofrece una oposición, un límite, y de esta manera contribuyen a una acción mala, entonces esta repetición de estos procesos, de estos impulsos que se convierten en acciones malas, van a constituir nuestros vicios. Nosotros, como seres personales, como nuestra realidad personal del momento, del presente, somos esas virtudes y esos vicios, producto de esos actos buenos o de esos actos malos, y en el caso que nos ocupa, producto de unas pasiones no orientadas, en el caso de los vicios, o de unas pasiones adecuadamente orientadas, en el caso de las virtudes. Por eso decimos que la voluntad recta ordena el bien, y a la bienaventuranza de los movimientos sensibles que ella asume. Y la voluntad mala simplemente sucumbe a las pasiones desordenadas y las hace acrecentarse. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes o pueden ser pervertidos en los vicios, como veníamos diciendo. En la vida cristiana, el Espíritu Santo es el que realiza su obra movilizando todo el ser. A veces pensamos que solo se dedica a la parte espiritual. No, también a la parte material de nuestro ser, a nuestro cuerpo y por tanto a nuestra sensibilidad, y dentro de nuestra sensibilidad a estas pasiones, emociones, afectos, sentimientos. Decía que el Espíritu Santo realiza su obra movilizando todo el ser, incluidos los dolores, los temores y las tristezas. Y nos muestra la figura modélica, el modelo para seguir, y donde se realizó plenamente esto, que es en la agonía y en la pasión de Jesucristo. Allí todas estas emociones están orientadas por la voluntad al bien. Cuando se vive entonces en Cristo, es decir, de acuerdo con estas orientaciones de vida, con estas mismas emociones y sentimientos, nuestros sentimientos humanos pueden alcanzar su consumación, su realización en la caridad, en el amor y por tanto en la bienaventuranza divina, es decir, en la realización plena en el amor del mismo Dios. Por eso podemos decir también que la perfección moral que se debe buscar y alcanzar consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad, sino también por sus
apetitos sensibles, es decir, por sus pasiones, emociones, sentimientos, tal como lo expresa desde la antigüedad esa sabiduría orante que encontramos en los Salmos, uno de cuyos versos dice así: mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo. Es decir, ese Espíritu Santo mueve todo el ser, la integridad del ser humano, para orientarlo a Dios. Que ese sea entonces nuestro proyecto de vida, revisar nuestras emociones, ver cómo nuestra voluntad las asume y las orienta para convertirlas en acciones, acciones buenas esperamos, e identifiquemos cuando esa voluntad es laxa, floja, desordenada, y permite que esas pasiones se conviertan en actos malos. Revisemos pues nuestras virtudes y nuestros vicios y recordemos que el esfuerzo moral es transformar los vicios en virtudes, y en este caso el secreto está en cómo asume la voluntad las pasiones. Hasta el próximo encuentro.